Hablaremos hoy de comportamientos extraordinarios de filósofos antiguos. Es, como ya habrán advertido, un tema estupendo para peluquerías. Para recién llegados a las peluquerías, porque el recién llegado a la peluquería suele aparecer cuando ya está instalado un tema muy arduo y hermético, como por ejemplo el segundo gol de San Lorenzo. Y ahí es muy difícil meterse. Pero si usted llega y dice: buenas tardes, qué extraordinario era el comportamiento de algunos filósofos antiguos, dice usted mientras se sienta. Y ahí empieza el peluquero. Para filósofo antiguo, Empédocles de Agrigento, dice el peluquero. Los peluqueros tienden a la vulgaridad en la elección de filósofos. Lo cierto es que aquí en este programa contamos cada tanto momentos de la vida de algunos filósofos antiguos que tuvieron comportamientos poco usuales. Por ejemplo, filosofar. Hace algunos meses dijimos, y que sirva a modo de ejemplo para saber a qué tipo de extravagancia nos referimos, que Aristóteles no toleraba quedarse dormido y había inventado un mecanismo que le garantizaba ganarle al sueño algunos momentos más. La otra historia fue la de Heráclito, que creyó que untándose con estiércol y ubicándose al sol, conseguiría expulsar las fiebres que lo aquejaban. En verdad se murió. Bueno, de estas cosas hablaremos. El primero es Diodoro de Megara, que vivió en el siglo IV antes de Cristo, como casi todos los filósofos griegos, menos los que vivieron en el V. Nació en Iasos, en el Asia Menor, que entonces era Grecia, pero después pasó a enseñar en Megara. Cuentan que en Megara había sitios en los que se armaban competencias lógicas y dialécticas que se tomaban bien en serio. Perder en una de esas competencias era humillante. Los alumnos de los maestros perdedores solían abandonarlos para pasar a formar parte del alumnado de los más veloces en esos enfrentamientos, o bien para integrarse en el grupo de los que construían los problemas dialécticos más difíciles de resolver. Muchos maestros trabajaban con incongruencias del lenguaje o pequeñas paradojas lógicas. Se le atribuyó a Diodoro de Megara la siguiente invención, ¿no? Empezaba con este inciso: lo que no has perdido, lo tienes. Y si se partía de esa aseveración, que era frecuentemente aceptada, mal hecho, digo, esto no hay que aceptarlo, pero bueno, suponete que vos lo aceptabas. Ah, lo que no he perdido lo tengo. Ah, sí, claro. Dice uno, sorprendido en su buena fe filosófica, ¿no? Algunos le llaman así a la estupidez. Bien. Si se partía de esa aseveración, Diodoro continuaba con la pregunta: ¿no has perdido unos cuernos? Y efectivamente el tipo no había perdido unos cuernos, y entonces debía responder que, no habiéndolos perdido, tenía cuernos, lo cual provocaba la risa, el estupor general y el triunfo en la competencia que hemos descrito. Diodoro era maestro en esos torneos en los que se debía atrapar a un contrincante para que no pudiera salir de cierta construcción retórica con respuestas que no fueran absurdas. En realidad, algunas de esas gracias todavía no han podido ser eludidas. Algunas de las aporías de Zenón, la famosa flecha heliástica, etcétera, etcétera, no es que ha sorprendido al primero al que fue formulada, sino que grandes cerebros de nuestro siglo y del siglo anterior no han podido salir tampoco. Y algunos han salido por la ventana haciendo trampa. Bien. Así que Diodoro era maestro en estas cosas. Él tenía mucha estima a un personaje llamado Estilpón. Diodoro lo quería mucho, además lo estimaba porque era un tipo inteligente.
Algunos los consideraban grandes enemigos, y en realidad lo eran, ¿no? Pero a Diodoro no le desagradaba tener en Stilpon a un adversario de su talla, un dialéctico muy hábil, capaz de elaborar arduos enigmas y preguntas con múltiples niveles. En una oportunidad se produjo un encuentro entre Diodoro y Stilpon, en una competencia que según la crónica, participó como jurado el rey Ptolomeo Soter, que era en realidad el rey de Egipto. Los reyes de Egipto se llamaban todos Ptolomeo, salvo cuando se llamaban Cleopatra o de alguna otra manera. Parece que el rey Ptolomeo Soter se había acercado hasta Megara para ver aquella competencia. Muy bien, a la hora establecida, en la gran sala de un palacio, Stilpon se puso de pie y planteó lo siguiente. A ver, dice: honorable Diodoro, ayúdame, te ruego, a salir de este problema. Me he dado cuenta de que nadie en verdad puede decirse mortal. Los vivos no pueden decir he muerto sin mentir, y los muertos nada pueden decir. En cuanto a los inmortales, va de suyo que para ellos no es una frase que resulte verdadera. Así, si es cierto que nadie puede decir soy mortal, el hecho de ser mortal no designa más que una posibilidad futura en lo que concierne a cada uno de nosotros y para nada una certeza, dijo Stilpon. Diodoro se quedó en silencio un momento. Una respuesta filosófica adecuada hubiera sido: déjeme descorchar. Pero Diodoro no tuvo esa idea. Comenzó a entrever en dónde se encontraba la falla, pero no logró desplegar el hilo de su planteo. Tartamudeó, un murmullo recorrió la sala, y luego otra vez el silencio. Los cronistas estiran una situación durante varios párrafos. Ptolomeo Soter, el rey egipcio que estaba presente ahí de Miranda, instó a Diodoro a que diera una respuesta. Dice: contestale. Pero no hubo caso. Todo lo que le venía a la mente era complicado, extendido y poco certero. Y Diodoro se retiró, abucheado. ¡Cuida! Le gritaba. Justo antes de cruzar la puerta, se volvió para decir al auditorio que su respuesta iba a ser escrita, que se iba a la casa a componerla y que regresaría al día siguiente. Pero no convenció a nadie y los abucheos se sostuvieron. Cuando llegó a su casa, Diodoro llamó a su escriba y le dictó durante toda la noche una respuesta sabia y argumentada. A la mañana la leyó y no le pareció concluyente. Y entonces pensó dos cosas: que estaba viejo y que había perdido. Entonces se presentó a la competencia con un argumento irrefutable. Explicó que el mejor modo de acercar la aseveración soy mortal al suceso era del siguiente modo. Se subió a lo alto de una muralla que habían puesto en el palacio exclusivamente para eso, se lanzó al vacío y se mató. Aunque la resolución no había sido dada, la contundencia retórica de Diodoro conmovió a todos. Es muy conmovedor que alguien se tire desde lo alto de una muralla, nada más que para cumplir con una adivinanza. Ptolomeo Soter, el rey egipcio, póstumamente le dio el triunfo a Diodoro. El rival, Stilpon, solo perdió a algunos alumnos. Esa es la historia que queríamos contar hoy. Historia que se cierra con una profunda oposición a estos ejercicios a los cuales eran tan aficionados los griegos. Los buenos sofistas decían que el mejor ejercicio consistía en defender posiciones opuestas
con idéntica destreza. Esta es una manera leguleya, tramposa de considerar la inteligencia. Como si la inteligencia estuviera en las zancadillas. De todos modos, el pensamiento griego también nos dio los instrumentos para evitar estas zancadillas. Quiero creer que estas controversias tenían en vista una enseñanza todavía más profunda, que es que convenía desconfiar de los argumentos, que convenía un cierto escepticismo, puesto que cualquier lenguaraz, cualquier decidor podía poner en aprietos a las inteligencias más profundas. El amigo Unamuno hablaba de una virtud que a él le parecía letal para la inteligencia, que es la facundia. Es esta vivacidad que tiene, esta rapidez, este ingenio que tienen algunos y que suele oscurecer la naturaleza más profunda de algunos asuntos. Y él decía, Unamuno, que prefería la inteligencia seca, austera, de pocas palabras. Algún día hablaremos acerca de un cierto estilo argentino en las artes, en la literatura, pero especialmente en las cuestiones que tienen que ver con lo actoral, ¿no? Que es un estilo de demasiadas palabras, de demasiado ingenio, de demasiada viveza, de demasiados ojos abiertos así, gente que están todo el tiempo como en estado de efervescencia. Unamuno detestaba eso. Así que si usted quiere dedicarle a alguien, yo me le anticipo dedicándole este cuento de Diodoro y de Stilpón a Unamuno y a las inteligencias oscuras pero profundas que por ahí la ven cuadrada en un debate televisivo conducido por imbéciles. Sí, y tal vez también a Deodoro Alejandro, pero no por esta actitud que tenía de ser falaz aunque efectivo, sino por esta actitud contraria, o no contraria, pero complementaria de esto en el relato, que es la de elegir enemigos o adversarios que estén a su altura y no aprovecharse de los que están por debajo, para poder medirse con alguien de un modo interesante, ¿no? Bien. Hemos ido a la discoteca y el discotecario, ya que no nosotros, descubrió que había una cierta analogía entre el arte de la controversia y la payada de contrapunto, que es, si bien se mira, una controversia filosófica, con una dificultad extra que los griegos no conocieron, es la de expresarse conforme a unos metros poéticos establecidos y muy rigurosos. Los griegos también daban importancia a la expresión, pero no en ese sentido. Los griegos no conocían la rima. Los romanos tampoco, los antiguos no conocían. Y yo creo que tenía razón el discotecario. El payador filosofa todo el tiempo. Dígame usted qué es el aire, dígame usted qué es la nada. Y el otro le contesta que la nada es esto. Es un hacha sin el mango y sin el filo, cosas por el estilo. Eso también es filosofar. Claro, una cosa es Atenas y otra cosa son las afueras de Lincoln, provincia de Buenos Aires. Desde luego son mucho mejores los filósofos de Lincoln. Y entonces nos dio un disco, creo que todo esto lo dijo para poder encajarnos el disco que tenía, que es un vals paisano que se llama La pena del payador, justamente, y que canta don Carlos Gardel. Adelante.